comisión debe estar analizando, que estoy claramente seguro que deben estar en condiciones peores que las que hemos tenido nosotros para poder evaluar todos estos documentos. Y sé que el tiempo que le di a los compañeros es corto, lo sé, pero viene un fin de semana largo. Y no pueden esperar que si me radican mociones a las 6 o 7 de la noche, como pasó ayer, yo voy a atenderlas porque ahora estamos presencial. La computadora se queda en mi casa y en mi reloj, que no tengo reloj, pero en mi celular yo no tengo Sumar. El tiempo de mi casa es de mi casa, gracias a Dios que ahora estoy presencial, porque cuando estaba remoto, mi oficina estaba en mi casa. Y eso era hasta las 8 o 9, sábado y domingo. Ahora presencial, la computadora se queda aquí. Me asignaron a las 11 de la noche porque me enteré esta mañana a las 5:30 de la mañana cuando entré a la sala, aquí al tribunal. Entro todos los días 5:30, 5:50. Y me enteré que me asignaron a esa hora las mociones. Las leí y las atendí, inmediatamente llegué. Quiero saber cuál es la discrepancia que hay con la respuesta que se le dio a ese requerimiento del 23 de marzo, el inciso 4. Sí, vuestro honor, con la venida del tribunal, el problema que tenemos es que la respuesta que se nos dio es ninguna respuesta. No se nos entregó una hoja de papel física o electrónica alguna en respuesta a ese requerimiento. Lo que se produjo fue un certification on behalf of Luma Energy LLC and Luma Energy Servco LLC, suscrita en algún momento del día de hoy, ¿verdad? Por la mañana, por el señor Wayne Stensby, bajo juramento ante un notario público de apellido Aquino, que aparece aquí, ¿verdad? Por el sello no puedo ver el primer nombre, pero sé que es un notario de apellido Aquino, el juramento, el affidavit número 776 de ese notario, ¿verdad? Y entonces tenemos el mismo problema, ¿verdad? Tenemos una repetición de una situación que ya habíamos tenido. La semana pasada el tribunal le había ordenado a Luma, le había ordenado a la parte demandada que acreditase bajo juramento cuáles son esos documentos que se le han solicitado y que Luma no tiene. Porque nosotros habíamos dicho y reiteramos en la tarde de hoy que la Cámara no tiene ningún interés y obviamente no puede solicitar que se produzca lo que no existe, ¿verdad? Y en la medida en que no existe y se acredita que no existe, pues no hay problema, pues entonces buscamos a ver si hay otras fuentes de obtener el documento, sencillamente pues no existe. Ahora bien, ni la semana pasada ni esta semana eso fue lo que sucedió. La semana pasada, un señor que es Senior Vice President de la compañía, de las compañías codemandadas, suscribió una certificación también bajo juramento donde dice, oiga, yo he hecho una búsqueda razonable y diligente, que no dice en qué consiste. La hice yo y la hicieron unos empleados que no menciono. Y basado en esa búsqueda razonable y diligente, yo no encontré, entre otras cosas, el nombre de los miembros de la Junta de Directores de Luma, ni cuánto ganan, ni dónde viven. Por ejemplo, ¿verdad? Sabemos que en la tarde de ayer, entre los documentos que sí se produjeron, fueron aquellos que ese señor no encontró. Entonces, hay una diferencia sustancial entre el documento no existe al documento no fue encontrado según una búsqueda que yo no sé cuál fue. En este caso, quien suscribe la certificación bajo juramento es el propio señor Stensby, ¿verdad? No se dice cuándo se realizó esa búsqueda, ¿verdad? Presumiblemente se realizó en algún momento en la mañana de hoy y la orden de desacato bajó temprano esta mañana, ¿verdad? No dicen qué consistió, excepto que en el párrafo 6 dice, based on a diligent search and reasonable inquiry of the email account that I held as president and CEO of Luma from May 1st, 2020 through March 23rd, 2021, I do not have email messages for the period of May 1, 2020 through March 23rd, 2021, responses to the following request, y menciona el requerimiento. En primer lugar, el requerimiento no se limita a la cuenta oficial del señor Stensby, ¿verdad? Y ciertamente es fácil no encontrar un documento cuando se busca solamente en un lugar donde probablemente el documento no está. El documento va dirigido al señor Stensby, pero, ¿verdad? La carta va dirigida a Stensby, pero es un documento a Luma. Stensby no es demandado en este caso, son demandadas las dos entidades que conocemos como Luma, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo que quiero saber es si Luma tiene en su record keeping, ¿verdad?
en aquellos récords que toda compañía mantiene en el curso ordinario de los negocios, ¿verdad? Tan importante es esa cosa, el curso ordinario de los negocios, que es una de las excepciones reconocidas a la prueba de referencia, ¿verdad? Yo necesito saber si tiene un documento que sea responsivo. ¿De dónde se sacó Stensby que la búsqueda de correos electrónicos era en su cuenta? Entre mayo 1 del 2020 y el 23 de marzo del 2021, yo no sé. Ciertamente no es una restricción, no es una limitación que surge del requerimiento. Por lo tanto, lo que se ha certificado es que en esas fechas que decidió Luma revisar para esa fecha, en esa cuenta de correo electrónico no hay correos electrónicos que sean responsivos. No me están certificando. Y si me lo hubiesen certificado, pues fantástico, sería medio increíble, pero no es lo que están haciendo. Si me hubiesen certificado que luego de buscar en los récords de Luma, que es lo que se está pidiendo, no existe un solo correo electrónico, el presidente de Luma comunicándose con el gobierno mientras está firmando un contrato billonario, cuyo único objetivo es asumir una operación de una utilidad pública que opera el gobierno, ¿verdad? Y pues resulta que en Luma no hay ni un solo récord de que el presidente de esa entidad se haya comunicado con ningún funcionario del gobierno relacionado a ese proceso de ese contrato. Pues fantástico, entonces cumplieron, ¿verdad? Sujeto hacia el tribunal, lo creo o no, ¿verdad? Pueblo versus Luciano. ¿Qué está dispuesto a creer el tribunal aunque se le acredite bajo juramento? ¿Verdad? Pero no se limita a documentos electrónicos. Se habla de, entre otros, cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, etcétera, ¿verdad? En el párrafo 8, esa certificación bajo juramento que somete el señor Stensby, dice, based on the diligent search and reasonable inquiry described above. Que describe above, lo único que describe arriba es que yo vi la cuenta oficial de Stensby con Luma. Eso es lo que es, basado en eso, ¿verdad? Y dice en el capítulo 5 que buscó Stensby y otros empleados de Luma que no sabemos quiénes son. Luma does not have letters for the period of January 17, 2020. Ahí, de nuevo, ¿verdad? Impone un periodo de tiempo que no surge del requerimiento. Through March 23, 2021, responsive to the following request. Es decir, Luma no me dice yo no tengo cartas que le haya hecho Stensby al gobierno. Y claro que tiene cartas que le haya hecho Stensby al gobierno. Nadie cree que se firme un contrato de miles de millones de dólares para asumir una operación de gobierno y esa entidad no tiene ni una sola carta de su presidente con algún funcionario de gobierno, ¿verdad? Pero convenientemente, eso no es lo que le están diciendo a usted, güey, le están diciendo, basado en la búsqueda que hicimos en la cuenta de email oficial de Stensby, no hay una carta que responda. Eso no es lo que se solicitó, ¿verdad? Si se nos hubiese acreditado que basado en una búsqueda de las facilidades de Luma, que sabemos que están aquí en Santurce, ¿verdad? En el edificio Neos, en los múltiples archivos que hay allí, no apareció un pedazo de papel firmado por Stensby o firmado por el gobierno hacia Stensby, ¿verdad? Porque son comunicaciones entre, que pueden ser de Stensby al gobierno o del gobierno a Stensby. Ok, pues fantástico. Pues entonces cumplieron, acreditaron que esos documentos no tenemos cartas, no existen, no te los puedo dar porque no existen. Y entonces el tribunal, Pueblo del Sur Luciano, decidirá si se cree o no se cree que una entidad que acaba de hacer esa relación contractual de esa magnitud no tiene esos documentos, ¿verdad? Pero no fue lo que se produjo. En cuanto a mensajes de texto, ¿verdad? Que nos parece interesante. Compañero, disculpe, porque es que ya 2 veces o 3 ha mencionado el caso de Pueblo versus Luciano. Y no sé si es que piensa que el tribunal va a hacer algún grado de evaluación para hacer determinaciones de perjurio aquí. No, esto es entregó o no entregó. La corroboración de la información, o si el testigo mintió, o si la persona entregó un documento y luego ustedes determinan que es falso, no se ve en este proceso. De hecho, el propio Código Político establece el mecanismo por el cual se puede atender a través del propio secretario de Justicia para entonces llevar a cabo ese proceso, pero no en este. En esa etapa, en esa etapa no estamos. Aquí se entregan todos los documentos. Aquí es verificar. Si usted solicitó A, se le entrega A. No B ni C. Eso es todo. Si el documento es veraz o no, si la declaración de un testigo es falsa o no, no es un asunto para a través de este procedimiento
atenderlo. No es lo que estamos pidiendo. Si eso fue lo que entendió el tribunal, lo que estamos Sí, diciendo es que él mencionarme 2 veces el caso de Pueblo versus Luciano, que lo acuerdo cuando para decir que nos parece hace increíble, como 20 ¿verdad? años atrás veía las BP. Pero aclaramos que eso no es lo que estamos pidiendo. Lo que estamos indicando es que la búsqueda supuestamente que se hizo, ¿verdad? Al tribunal no se le está diciendo que no se tienen los documentos, se está diciendo que se hizo una búsqueda limitada que no es conforme al mensaje que le queremos llevar al tribunal. De hecho, en última instancia, con relación a los mensajes de texto, en el párrafo 9 de la certificación se dice, I do not have authority, custody, and control over the data that may lie in the cell phone equipments that I held as president and CEO of Luma from January 17, 2020 through March 23, 2021. Nuevamente, se impone un rango de fechas que nos surge de requerimiento y se dice que no se tiene control sobre el teléfono que se tuvo en ese momento, ¿verdad? Eso no es lo mismo que decir que se buscó y no tengo ningún récord de que no tengo mensajes de texto, ¿verdad? Dice ¿Y qué tiene que ver? La pregunta mía es que tiene que ver el teléfono, porque bueno, nosotros no en el teléfono que se almacena los correos, o sea, eso uno lo puede buscar aquí, pero ustedes saben que eso no se almacena en el celular. Claro, esa es nuestra contención, pero esa es la respuesta que ellos dan. No lo puedo hacer porque no tengo ese teléfono ya. No, pero es texto, porque está pidiendo textos. Sí. Y los textos sí se almacenan en el celular. Ese requerimiento, señoría, digo, como la ven responderé cuando me permitan, ¿verdad? Pero sí, ese requerimiento. Me imagino que pueden entregar algún tipo de documento que autorice a la Cámara a obtenerlo a través de la compañía. Y eso a mí me satisface como que cumple y demuestra lo que me mencionaron en más de 10 ocasiones, la buena fe del señor Stensby para cumplir, ¿verdad? Una autorización para que pueda obtener o ustedes lo obtienen y la entregan. Pero la excusa del celular. No es de él, su señoría, quisiera que la licenciada Mercado le explique, pero es que el celular no tiene control porque no es de él. Ya ese celular es de una compañía que no es la de él y siempre fue de esa compañía. Esa compañía no es Luma, era cuando él estaba con la otra compañía y por lo tanto él no tiene ni control ni autoridad para autorizar que se rebusque o que se investigue. O que en los correos electrónicos. No, correos sí son de él, sí. Pues y la declaración no dice lo que dice el compañero Andreu, la declaración dice que él no tiene control de ese celular, que si la compañía, no la compañía, si tiene eso no lo dice ahí. Ok, una pregunta. La compañera, ¿en dónde fue que en cuál de las mociones se unió? ¿A cuál de ellas se unió la certificación? La certificación se presentó en el documento, sí, la moción SUMAC 103, moción en cumplimiento de orden número 103 del día de hoy, de la mañana de hoy, del 11 de noviembre. Pero, hoy es 10. Sí. Ok, déjeme verificar. 10 de noviembre, perdón, la ley. Sí. 10 de noviembre, sí. No se apure, yo también me perdí buscando el 11. 10 de noviembre. Sí. Bien, compañero, adelante, en lo que yo busco la certificación. Pues básicamente, vuestro honor, ¿verdad? Para no ser repetitivo, se está, en lugar de decirse si se buscó o no se buscó en los récords que mantiene Luma, ¿verdad? Y si se buscaron esos documentos según requerido, se establece un periodo de término restrictivo, arbitrario, que no surge del requerimiento, y aún así, lo único que se dice que se buscó específicamente fue la cuenta oficial del señor Stensby por Luma para esa época. Es lo único que dicen ellos que revisaron, ¿verdad? No se dice que se revisó más nada, ni un solo archivo, ni una sola computadora, nada. Lo único que se dice es que se miró esa única cuenta y el requerimiento claramente no está limitado a eso. Queremos saber
si Luma tiene esa información o no. Hermano, y se acredita no. que luego de buscarse los récords que tiene Luma, ¿verdad? En el record keeping, en los documentos que se mantienen en el curso ordinario de los negocios, de un negocio como este, un negocio con el gobierno, no aparece nada que sea responsivo, pues entonces, pues sujeto, ¿verdad? A lo que dijo el tribunal, que es otro proceso, pero por lo menos se certificó eso. Pero eso no es lo que se está certificando. Se dice, yo hice una búsqueda diligente y razonable que consiste en ver la cuenta personal de Stensby dentro de Luma, ¿verdad? Si escribió de Gmail, de Yahoo, pues eso no lo miró. Si escribió en papel y no escribió en una cuenta, bajo cualquier otro mecanismo que haya utilizado para comunicarse con el gobierno, pues eso no lo miró. Yo miré esa cuenta y de allí yo no encontré nada. Pero es que el requerimiento no se limita a esa cuenta de ninguna manera. Si se acredita que en efecto Luma buscó en sus récords y no lo encontró, pues entonces habría, por lo menos en esta etapa, cumplido, sujeto a otras cosas que puedan suceder después. Señoría, sí, con la venia del tribunal. Cuando... Si el compañero terminó. Sí. Adelante, licenciada. Sí, Margarita Mercado, por la parte demandada, varios asuntos. Quisiera comenzar por aclarar que la certificación que el compañero mencionó que se presentó la semana pasada por el señor Paul Gauguin no tiene que ver con estos requerimientos que estamos hablando en la tarde de hoy. Es una certificación independiente en respuesta a la orden del tribunal sobre los requerimientos que tenían que ver con entidades que son terceros que no son no son parte en este pleito. Se debe deslindar aquella certificación de esta. Se trató de unir las mismas y no sería correcto. En términos de los argumentos de la parte demandante, nuestra posición, señoría, es que lo que está ocurriendo es que la comisión está enmendando, ampliando un requerimiento que no se extiende a los contornos que los compañeros están explicando por primera vez ante el tribunal en términos de sujeto y de objeto. Sujeto, el señor, han argumentado el tribunal que este requerimiento número 4 va más allá del señor Wayne Stensby y requiere, según su texto, alegadamente que se haya buscado en récords de Luma en general y no los récords del señor Wayne Stensby como presidente de Luma. El texto claro del requerimiento habla de mensajes, cartas o mensajes de texto que el señor Wayne Stensby como presidente de Luma haya enviado. Así que en la medida en que ahora es una compañera, perdone que la interrumpa. Disculpe, ¿verdad? Pero es buscando atrechar el camino. Sí. Vamos a leerlo. Dice, mensaje de texto, coma, anterior decía otras cosas más, pero entre el presidente de Luma Energy y cualquiera de sus subsidiarias con cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico, bla, bla, bla. O sea, es el presidente de Luma y cualquiera de sus subsidiarias. Y la certificación se limita al presidente de Luma y nada indica de la subsidiaria. En esa medida, el Luma Energy no tiene subsidiaria, su señoría, así que el requerimiento se está refiriendo a Luma Energy entidad por vía de su presidente, comunicaciones del presidente de Luma Energy y sería Wayne Stensby. Sí se extiende a comunicaciones con funcionarios del gobierno, pero sería, ¿verdad?, una interpretación textual y razonable del requerimiento según redactado. Es una búsqueda conforme se certificó en la certificación que se presentó en la mañana de hoy, que el señor Wayne Stensby, en su función de presidente y CEO de Luma Energy, hizo esa búsqueda en el correo electrónico de la compañía y se pusieron esas fechas, su señoría, el término de las fechas son las fechas en que el señor Wayne Stensby tiene control sobre esa cuenta como presidente de Luma, y esa cuenta existe desde el 1 de mayo del 2020 y el término de conclusión del ámbito temporal del requerimiento es el 23 de marzo del 2021, como usted muy bien mencionó al principio de la vista, el requerimiento es del 23 de marzo del 2021, emitido para esa fecha y ese es el ámbito temporal que cubre el requerimiento, así que termina el 23 de marzo. Quisiera señalar que sí, el requerimiento sí tiene un límite temporal y en el párrafo 7 de la certificación se incluyeron fechas anteriores a mayo del 2020. Si el tribunal lee el párrafo 7 de la certificación, sí se certificó que en Luma no tiene en su posesión, custodia, control, autoridad, correos electrónicos para el periodo de enero 17 del 2020 a abril
del 2020. Así que se cubrió todo el ámbito temporal relevante, que sería la fecha en que Luma Energy comenzó operaciones o comenzó existencia jurídica, que es el 17 de enero del 2020, y ahí cubrimos en el párrafo 7, y en el párrafo 6 se cubre hasta marzo del 2021. Así que no es que Luma, como ha dicho el compañero, haya puesto un límite temporal arbitrario. Por el contrario, es el límite que surge del requerimiento del 23 de marzo del 2021. Ese es el límite, la fecha límite de información relevante, y comienza por necesidad en enero del 2020, porque es en enero del 2020 que Luma nace a la vida jurídica. Así que previo a esa fecha no hay información responsiva. Creo que el compañero no le mencionó al tribunal el inciso 7 de la certificación, y dio a entender que solo se había certificado unos meses en el párrafo 6, pero el 7 sí lo cubre, su señoría, en la medida en que los compañeros quieran ampliar temporalmente lo que sería la información responsiva, sería una enmienda, así que serían 2 enmiendas al requerimiento nuevas para nosotros. No es que Luma no haya cumplido, se cumplió conforme al texto limitado al presidente de Luma Energy y a las fechas relevantes de la existencia de Luma y del fin, ¿verdad?, del requerimiento, que es en marzo del 2021. Nada en el requerimiento, en el texto, su señoría, se debe interpretar razonablemente como que permite, ¿verdad?, lo que proponen los compañeros, que Luma tenga que buscar fuera, en cuanto a correos electrónicos, fuera del correo electrónico del señor Stensby. Eso fue lo que se certificó. En la medida en que la parte demandante ahora solicite que se busquen correos o como electrónicos fuera de las cuentas del señor Stensby, sería una enmienda que no es lo que se pidió en marzo y no es lo que está comprendido en la demanda. Permítame hacer una pregunta al compañero Martínez Luciano. ¿A qué se refiere cuando habla de cualquiera de sus subsidiarias? Francamente, yo no redacté el requerimiento, se redactó en la comisión y en efecto Luma no tiene subsidiaria. El problema es que yo no sé dónde la compañera dice que estamos enmendando el requerimiento si nos vamos fuera de la cuenta de Stensby, porque es que el requerimiento no dice que es en la cuenta de Stensby. Bueno, dice que está entre el presidente de Luma Energy, entre él y y cualquiera de funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Porque correcto, ya estamos claros que no hay subsidiaria, por lo tanto, eso es ¿verdad? Lo tenemos por no puesto. Correcto. Pues por lo tanto, es entre el presidente de Luma Energy, que es a quien va dirigido Wayne Stensby, presidente Luma Energy. Correcto. Sí, pero la realidad es que dice, para empezar, son comunicaciones en ambas direcciones, ¿verdad? No dice de Stensby al gobierno, dice entre Stensby y cualquier funcionario del gobierno de Puerto Rico. Por lo tanto, incluye las que Stensby le comunica a los funcionarios y las lo que reciba Stensby de funcionario. Por eso estamos claros. Y no lo limita a las cuentas oficiales, ni a esa cuenta específicamente, ni la limita en tiempo. La única limitación de tiempo que aparece allí es procesos antes, durante y después de la aprobación y certificación del acuerdo o contrato con Luma Energy en Puerto Rico. La limitación, de nuevo, de hecho, la compañera habla del párrafo 7 y qué interesante que lo haga, porque en ese párrafo 7 dice que ellos buscaron emails entre el 17 de enero del 2020, que es la fecha en que se crea Luma como entidad jurídica, en el Departamento de Estado de Puerto Rico, y el 30 de abril del 2020. ¿Por qué lo limitó a 4 meses? Ahí habla de 4 meses. Dice, yo no encontré email para esos 4 meses. Aún en otros párrafos habla hasta el 23 de marzo de 2021, pero ahí dice hasta el 20 de abril, hasta el 30 de abril del 2020, 4 meses después de formado. Si me permite, su señoría, eso es lo que estaba explicando. Luma Energy se forma en enero, así que la cuenta que está certificada, la búsqueda que hizo el señor Stensby en el inciso 6 comienza el 1 de mayo del 2020. Por eso el inciso 7 comienza en abril, termina en abril 30 del 2020. De enero a abril del 2020, Luma no tiene custodia, autoridad o control sobre los correos electrónicos que se pudieron haber cursado en esa fecha. Eso es lo que se está certificando en el inciso 7. ¿Quién tiene control de esos correos? Es un tercero, entiendo que es Cuanta, tercero que no está en este. Así que el señor Stensby no tiene autoridad y control de recoger esos correos electrónicos y producirlos a la comisión. No hay autoridad y eso está en línea con el
todavía queda pendiente. Luma se crea en enero del 2020. Sí. Y esto que aplica hasta abril del 2020, su señoría, perdón. Sí, al 30 de abril. ¿Y qué pasa a partir del 1 de mayo? Eso está cubierto en el inciso 6 de la certificación del 1 de mayo al 23 de marzo del 2021, en el que el señor Stensby sí revisó su cuenta de correo electrónico como presidente de Luma y ahí está certificando que no encontró, importante, no encontró información responsiva porque el requerimiento no solicita textualmente toda comunicación de todo tema que haya podido tener el señor Stensby, discusiones por correo electrónico con funcionarios del gobierno. Habla precisamente de los procesos relacionados a la certificación y aprobación del contrato. Esos son procesos bien particulares. No es toda la operación de Luma. Ese requerimiento no está pidiendo lo que los compañeros están tratando de sugerir al tribunal, que es toda y cada una de las comunicaciones que el señor Stensby pudo haber tenido con algún funcionario del gobierno, que tampoco el requerimiento define funcionario de gobierno. Pero ciertamente, según redactado su señoría, este requerimiento no se extiende a cualquiera y toda comunicación que haya tenido Luma, mucho menos lo que se sugirió, que hasta el día de hoy sería responsivo. Eso ya lo hemos dicho, que temporalmente no se sostiene. Pero ciertamente es un requerimiento que en su redacción su señoría no es el más feliz y no solicita la información que los compañeros están indicando. Sometemos que es una enmienda o expansión del requerimiento que no se procede a atenderlo en este proceso, y sobre todo nuestras peticiones urgentes en la tarde de hoy, ambas que se presentaron por Luma y por el señor Stensby, su señoría, es que esta controversia entre las partes sobre interpretación del ámbito del requerimiento no puede conllevar o no debe conllevar, con respeto, que se mantenga la orden de arresto, porque Luma sí respondió, emitió una certificación, los compañeros tienen planteamientos y tienen una interpretación. Déjeme decirle esto, licenciada. Si este asunto hubiera sido más temprano en el año, yo eso lo hubiera analizado según usted está indicando. Pero el viacrucis judicial que ha tenido este caso, aún con el derecho o no que tuviese Luma para hacerlo, y la entrega de información a cuentagota, esto es lo que me ha demostrado que ciertamente la orden de arresto de esta mañana y el tener a los alguaciles detrás del señor Stensby y alguaciles en su apartamento, allá en la propiedad o en el área de allá de la Autoridad de Energía Eléctrica, algo ha funcionado porque por lo menos la información está fluyendo. Información que se tenía desde la semana pasada o anterior, cuando enviaron mensajeros con información para que el tribunal la evaluara una a una y determinar si esta debe catalogarse de confidencial o privilegiada. Toda esa información la tuvieron y la trajeron al tribunal. Pudieron haberla entregado a través del procedimiento que establece el reglamento. Yo lo más que puedo hacer aquí es dejar en suspenso la orden de arresto, pero no dejarla sin efecto. Porque yo quiero estar seguro que en efecto todo se debe a una interpretación o enmiendas de la Cámara o de la Comisión a los reglamentos, que algunos están redactados de una manera un poco confusa, pero no todos. Y la información que se le requirió aquí al señor Stensby es clara, dice, entre el presidente de Luma Energy y cualesquiera de sus subsidiarias, que estamos claros que eso no aplica, con cualquier funcionario del gobierno, sobre información que tenga cualquier funcionario del gobierno, sobre información que tenga cualquier clase de relación o conexión con los procesos antes, durante y después de la aprobación y certificación del acuerdo o contrato de Luma Energy en Puerto Rico. Y usted lo que me dice en la certificación es que de mayo 1 del 2020 a marzo 23, el señor Wayne Stensby no encontró ningún correo electrónico. Responsivo, su señoría. Responsivo. Por eso, pero todavía falta
cartas, además de los correos electrónicos, mensajes de texto. En cuanto a las cartas, lo dirijo, si me permite, al inciso 8, en el que se certificó que no se encontraron cartas responsivas a ese requerimiento. Se atendió en el inciso 8. Y en el inciso 9, que lo habíamos estado comentando anteriormente, se atienden los mensajes de texto. Así que los 3 medios de comunicación que se incluyeron en el requerimiento sí se atendieron en la certificación, su señoría. Hemos estado concentrados en los mensajes de texto, pero sí están atendidos. Y quisiera aclarar, yo sé que el tribunal es consciente de esto, que Luma ha hecho producciones previo a esta semana y que se habían hecho unos planteamientos de derecho que su señoría atendió en una resolución esta semana. Así que estaban unos planteamientos de justiciabilidad y de validez de la investigación, además de confidencialidad y privilegios que sí estaban ante su consideración. Y temporalmente, pues las últimas respuestas que hemos dado esta semana, que ha sido a varios requerimientos, pero en el porciento de los 86 que eran versus los que quedaron, eran pocos, se hicieron de inmediato en cumplimiento con la orden del tribunal, pero sí la semana pasada se les suplieron a la comisión directamente al tribunal información responsiva adicional a la que se había dado antes. Para dejar eso para récord, que sí Luma pues, ha entregado información previo a esta semana, sujeto a los planteamientos de derechos que se habían hecho. Bien, licenciado Martínez Luciano, adelante. Sí, vuestro honor. El récord es claro. Las entregas parciales que se han hecho a cuentagotas han sido al filo de órdenes del tribunal su pena de desacato, ¿verdad? Y eso dista mucho de una actitud cooperadora o una actitud de querer cumplir con el requerimiento, ¿verdad? Si a mí me llevan a batazo limpio, pues ciertamente no es porque yo quiero cooperar. Dicho eso, ¿verdad? La compañera, sin especificar, dice, oiga, juez, es que lo de las cartas lo atendimos en el párrafo 8, pero no le dice que el párrafo 8 dice que basado en el diligent and reasonable inquiry que describimos antes, que es buscar la cuenta de Stensby, no aparecieron cartas. O sea, lo que le están certificando es que en la cuenta de Stensby, dentro del periodo de mayo 1 al 23 de marzo, no hay carta. No le están diciendo que Luma no tiene carta. Señoría, con respeto, yo creo que es una interpretación incorrecta de la certificación. Ese inciso no se limita a búsqueda en correos electrónicos. El marco general de la búsqueda está en el inciso 5 de la certificación, que se habla que el señor Stensby y empleados de Luma hicieron una búsqueda. El 6 es el que tiene que ver con los correos electrónicos. Así que si hay una interpretación, nuevamente yo creo que volvemos a caer en que hay una interpretación diversa del requerimiento y de la certificación, que no quiere decir que Luma no ha contestado y no quiere decir que tampoco, ¿verdad? Hay una insinuación de que es incompleta, pues es una forma de interpretar. Yo creo que esto va más allá que la mala interpretación y los compañeros lo saben. Esto se debe a la falta de credibilidad que para los compañeros tiene la certificación. Y quedamos en el mismo asunto que había dicho anteriormente. Si los compañeros o la comisión o la Cámara entienden que esta certificación no es correcta, que esto es falso, lo que aquí se está diciendo, tienen otros mecanismos disponibles. Yo he verificado esta certificación e independientemente de lo increíble que le pueda parecer a los compañeros que entre las fechas que se está solicitando la información, hasta el 23 de marzo, el señor Wayne Stensby, como presidente de Luma, no tenga ninguna información a través de correo electrónico, email o mensaje de texto o carta, documento en papel físico. Eso es una cuestión de, ¿verdad? Si le creen o no le creen. Pero eso es una certificación que se presentó y cubre el ámbito del inciso 4. Vuestro honor, si me permite, ¿verdad? Ese párrafo 5 no dice qué fue lo que hicieron. Dice, I affirm in good faith that I and other employees of Luma have conducted a diligent search and reasonable inquiry. No dice cuándo, ni cómo, ni qué hizo. For the items demanded in request number 4 of request for information for March 23rd, 2021. ¿Verdad? Eso es todo lo que dice. No sabemos qué es esa búsqueda diligente y razonable y la compañera estaba correcta en señalar que la certificación jurada que se sometió la semana pasada tenía que ver con otros asuntos de Luma, por cierto, ¿verdad? Pero en aquella declaración jurada del vicepresidente senior decía que ese reasonable and diligent inquiry no había encontrado cómo se llamaban
los directores, ni cuánto ganaban, ni dónde vivían, y ayer esa información se nos produjo, así que después se encontró, ¿verdad? No es que no existe. Dicho eso, ¿verdad? Y habiendo escuchado lo que dice el tribunal, y obviamente ya el tribunal dijo lo que tiene que decir sobre ese particular, en cuanto a los mensajes de texto, el tribunal sí dijo hace un rato que lo que se dice en el párrafo 9 de que no pueden darnos información sobre mensajes de texto porque por alguna razón no tienen acceso al celular, ¿verdad? No es suficiente en la medida en que esa información está en el celular y está en una nube y el dueño de esa información es quien tenía esa cuenta en el momento y nos puede autorizar a la cámara o puede buscarlo de la compañía, ¿verdad? No es una información que sencillamente se perdió para siempre porque no se tiene acceso al teléfono celular, ¿verdad? Señoría, nosotros... Y eso ya el tribunal lo había observado. Vuestro honor, para fines de registro del licenciado Torres Piedad, si nos permite dirigirnos al tribunal. Adelante. Si es el licenciado Quiero que Torres Piedad, sepa, compañeros, que tengo la moción donde ustedes solicitan representar al señor Stenby detenida por un pequeño asunto de arancel. Que hay que conseguir. Ya lo radicamos. Entendemos que ya se subsanó eso, señoría. Sí, se bien, subsanó. porque no, está bien, es porque tengo para poderla atender, si no, no me permiten resolver esa moción. Se subsanó hace más de una hora. Sí, pero es que no puedo tener la vista y al mismo tiempo resolver mociones y atender escritos, pero no hay problema. Adelante, claro, licenciado Torres Piedad. Sí, que estamos conscientes, ya se subsanó. Señoría, fíjense, permítame intervenir. Yo voy a dirigir mi intervención exclusivamente a lo que me compete como gestión profesional en este momento, que es representar a un señor en relación a quien se emitió una orden de arresto y de encarcelamiento por razón de un desacato civil. Y yo creo que de las alocuciones de los compañeros abogados de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y de las expresiones que ha hecho su señoría, que me parece que ya a estas alturas y después de un litigio extenso e intenso que ha ocupado el tribunal ampliamente, tiene un panorama claro de dónde estamos aquí. Aquí a lo que se reduce esto para propósitos del día de hoy, su señoría, es que había una controversia que persistía en cuanto a 3 requerimientos. De los propios escritos conjuntos de las partes en este pleito, porque el cliente al que yo represento no es ni siquiera parte en estos procedimientos, surge que 2 de ellos se dieron por satisfechos para propósitos de este pleito y fueron referidos, como bien su señoría ha expresado, a un trámite especial ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico que se rige por las disposiciones especiales del Código Político, porque no se trata de un proceso judicial y se trata de un proceso político, investigativo, conducido por una de las ramas de gobierno políticas de Puerto Rico. La controversia que subsiste, su señoría, se le ha tratado de dar un matiz de que tiene que ver con una interpretación o no de un requerimiento, pero la realidad, vuestro honor, la realidad es que la información que se solicitó en ese requerimiento se cumplió. Si el requerimiento fue ambiguo, es más amplio, no es amplio, pues mire, eso es un problema de redacción, pero según está redactado, la certificación que se entregó cumple a cabalidad con ese procedimiento. El compañero abogado de la Cámara de Representantes entra en otras consideraciones, que son consideraciones extrínsecas al proceso judicial, y habla de credibilidad, de otros procesos, de que si le creen o no le creen, de que si es insólito, de pueblo del surruciano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como bien ha reconocido su señoría, ese tipo de argumentación, ese tipo de consideración en esta etapa no tiene cabida ante el honorable tribunal. A propósito de lo que se le está solicitando en relación a la orden de arresto que se emitiera en cuanto al señor Stensby, el tribunal tiene ante sí una realidad inequívoca, y es que el hecho material de la entrega de los documentos, el hecho material de la entrega, que es lo que es suficiente y que es lo que es pertinente a la determinación que tiene que hacer el tribunal de si se cumplió o no se cumplió con su orden y resolución, fue satisfecho. Las cuestiones de credibilidad, los matices, los giros, las enmiendas, el alcance, la extensión,
que la Cámara de Representantes le quiera dar a su investigación, pues ellos lo harán allá en el proceso político. Pero el error que mina la comparecencia y la teoría de la parte demandante, en este caso para insistir en el remedio radical y dramático del desacato, es un error conceptual, porque las investigaciones políticas de las ramas políticas de gobierno se conducen allá en el hemiciclo. Y allá ellos pueden estar meses y años dándole vueltas a la noria, investigando y pidiendo más. Y si me certificas esto, pues yo te pido esto otro. Y si no tienes esto otro, se lo pido a fulano, a perencero, a tercero. Pero ese tipo de conducta investigativa no le pertenece al recinto judicial. Aquí la petición estuvo definida claramente en unos contornos, se cumplió con ella y ahora el caso tiene que pasar al proceso político, en la rama política de gobierno, en la Cámara de Representantes. Hay un proceso. Los compañeros en una moción conjunta admiten que los documentos fueron referidos a ese proceso reglamentario, que están en evaluación de esos documentos. Ahora dicen que la certificación cumple, que no cumple. Pues mire, igual que se refirieron los documentos de los incisos, de los requerimientos 12 y 14, a ese proceso de discernimiento, de análisis de si cumplen o no cumplen, pues igual se debería hacer con la certificación. Pero el hecho del cumplimiento, el hecho de que se certificó, de que se determinó, se desglosó punto por punto las gestiones responsivas a ese requerimiento, está acreditado bajo juramento. El peso que la Cámara de Representantes le vaya a dar a ese juramento, la credibilidad que adjudique y el remedio que persigue en su día sobre ese particular, no responde a estos procedimientos, un procedimiento especial bajo el Código Político que no le compete en estos momentos al tribunal. Así que, su señoría, en lo que nos concierne al compañero de Andreu y a este servidor, nosotros lo que le vamos a solicitar es que, si bien el tribunal, porque entendemos que está en posición de dejar sin efecto la orden de arresto, pero si estuviera inclinado a no hacerlo, por lo menos que la deje en suspenso hasta que las partes definan qué es realmente lo que quieren, y le vamos a pedir al tribunal también, porque es la posición de nuestro cliente, que esa certificación sí es responsiva al requerimiento. Pero si el tribunal en su discreción y en su sabiduría entendiera que no lo es o que falta algo, pues se le pediría al tribunal que se especifique claramente qué es lo que falta, porque pues ciertamente debe estar en posición de poder cumplir, y es su intención cumplirla con el grado de especificidad que se les requiera, pero para eso pues, tiene que ser algo dirigido a ese propósito. No puede ser la información de la información de la información del funcionario, del funcionario, del funcionario, porque un requerimiento general, por imperativo conceptual, tiende a producir una contestación de carácter general. Si la Cámara de Representantes, en una enmienda, en lo que sea, requiere información adicional que sostenemos, este no es el procedimiento, porque para eso está el proceso político en la Cámara de Representantes. Si entienden que requieren algo más, que lo pidan, pero lo tienen que solicitar, y lo tienen que solicitar de manera clara y definida. Así que, a fines limitados de nuestra comparecencia, su señoría, esa sería nuestra petición, esa sería nuestra posición en cuanto al cumplimiento con la orden y resolución del tribunal. Si me permite, licenciado Andreu, más allá del concepto obviamente jurídico, que estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, yo creo que es por lo que usted va, ¿verdad? Y usted lo ha dicho, que aquí no se traen cuestiones de credibilidad, hay que ciertamente hay una certificación que cumple. Pero siendo práctico, su señoría, si uno mira este requerimiento, que yo acabo de entrar a este caso y acabo de ver ese requerimiento, es la cosa más confusa que hay. El propio compañero Martínez Luciano jamás lo hubiera hecho de esta manera, y él mismo admite que eso no lo redactó él. Y si uno mira y lo tiene que admitir porque es sumamente confuso, incluyendo pidiendo información de subsidiarias que no existen y que ya se sabía que no existían, ¿verdad? Y sobre información que tenga otro funcionario, o sea,
¿cómo puede saber el señor Steinberg qué información tiene otro funcionario, etcétera? Esto es sumamente confuso. Y ciertamente, su señoría, la interpretación más razonable de este requerimiento se ha contestado adecuadamente bajo juramento por el presidente de Luma. Así que realmente, su señoría, el cumplimiento está. Y está no solamente en que es la única controversia, sino en todo lo demás, porque así surge la moción conjunta que ellos mismos han suscrito. O sea, que está cumplido el requerimiento y en específico su orden, su señoría. Pedir y continuar dejando a esta persona esa orden en suspenso no ayuda en nada en esto, porque ahora mismo la única manera que tendría que resolverse este asunto, si la Cámara entiende que no se ha cumplido o que falta cosas por cumplir, en cuanto a este requerimiento, tendría que conllevar un requerimiento nuevo donde se aclare y se pide información adicional o se aclare este requerimiento, y eso constituye un requerimiento nuevo y exigiría un ejercicio nuevo y ya no lo que estaba bajo la consideración del tribunal, vuestro honor. Y en ese sentido, lo más sensato, su señoría, especialmente ante una persona que está aquí en su carácter representativo, es verdaderamente dejar sin efecto esa orden y en todo caso darle oportunidad que lo tienen los compañeros para que en el término que ellos entiendan prudente, 2 o 3 días, el lunes que viene, le envíen un nuevo requerimiento de las cosas que falten y le den 5 días para someterlo en cuanto a lo que ellos entienden que aquí pues no se entendió adecuadamente por la manera en que está redactado, porque es que la redacción, usted mismo la ha visto y es una redacción, usted mismo se ha confundido, porque usted mismo preguntaba sobre la subsidiaria y creía que eso era un asunto que estaba envuelto cuando la subsidiaria no está. Usted mismo preguntó sobre las cartas y le contestaron que en el inciso 8 sí están, se contestó sobre las cartas y que no. Yo creo, perdone que le interrumpa, pero yo creo que la confusión es entre la palabra subsidiaria y matriz. Porque yo creo que la información que estaban solicitando era sobre las matrices, cuántas y asco. Puede ser. Solicitó anteriormente y ese issue ya yo lo había resuelto. Por eso fue que pensé que, bueno, la duda es que habrá otra subsidiaria además de estas 2 empresas y no conozco y de eso es lo que están solicitando, pero estaba claro que lo que estaban pidiendo es de la matriz, ¿verdad? De cuánta y asco. Pero ese issue ya yo lo resolví. Compañero, termino y perdone que le interrumpa. Sí, terminé esto, señoría, en nuestra solicitud. Repetimos, vuestro honor. Aquí entendemos que lo que procede es que se deje sin efecto la orden de arresto, que los compañeros continúen con el ejercicio que tiene que hacer la comisión, el ejercicio político que le corresponde a la comisión, que cualquier requerimiento adicional o que amplíe esto por razón de esa confusión, pues que se haga y se contestará. Y eso es, su señoría, y a ellos le corresponde ahora el proceso que usted ordenó y el proceso que establece el reglamento de la Cámara y tendrán que bregar con eso. Aquí no entraríamos en cuestiones de credibilidad, porque si vamos a entrar también yo tengo un argumento de credibilidad de la investigación, ¿verdad? Que puede perseguir otras cosas que no necesariamente sean legítimas, ¿verdad? Así que aquí no vamos a entrar en esas cosas. Esto es un asunto que le corresponde a la rama política. En ese sentido, juez, reitero mi solicitud de que ha habido un cumplimiento, puede haber habido en el pasado, usted ha dicho, pues lo que usted entendió que ha sido que no se actuó con rapidez, pero ciertamente había unos planteamientos serios de derecho que usted contestó y que usted atendió. Y fíjense que la atención de estos planteamientos de derecho llevó a que se limitaran ciertos requerimientos, o sea, que no eran asuntos frívolos realmente y que la parte tenía derecho realmente a plantearlo. Aquí, de la misma manera que el compañero plantea asuntos de credibilidad que ellos creen allá en cuanto a contestaciones, que no es correcto y en su momento
tendrán que ver qué van a hacer con eso. De la misma manera, Luma tenía derecho a hacer unos planteamientos que entendía que procedían por actuaciones que no eran legítimas de la Cámara de Representantes y que en algunos prevaleció, ¿verdad? Y en otros no ha prevalecido y finalmente se contestó. Pero terminado el proceso judicial, su señoría, en realidad esta persona cumplió como presidente de Luma y en ese sentido debe dejarse sin efecto esa orden. Y cualquier incumplimiento futuro, pues entonces le corresponderá a los compañeros comenzar un nuevo proceso. Pero ese es otro medio peso. Yo no creo que su señoría tenga autoridad ahora para dejar en suspenso una orden de arresto sobre cosas que no han sucedido hoy, sobre asuntos que todavía requerirían nuevos requerimientos y que no estuvieron ante el tribunal y que sobre los cuales ya se cumplió. Y en ese sentido, repito, su señoría, se debe dejar sin efecto, no se cumple con ningún interés reparador a la dignidad del tribunal, ordenando el arresto de esta persona y continuando con esa orden. Ya cualquier interés del tribunal de reivindicar su autoridad ha sido cumplido, su señoría. Además, hay otros procesos que se pueden, hay otros remedios que tendría el tribunal si entendiera que no se cumplió a cabalidad, que no son el arresto. El arresto es el método más severo, pero aquí no hay base para recurrir al método más severo. Si hubiera algún incumplimiento menor, que no hay ninguno, pues ahí están las multas y están las sanciones y están otra serie de cosas que no es el arresto, pero ese tampoco es el caso, porque se ha cumplido, su señoría, sometido. Bien, el compañero Martínez Luciano, adelante. Brevísimamente, vuestro honor, el compañero Andreu Fuentes, como siempre, muy hábilmente capitaliza sobre nuestra admisión muy franca de que cuando se refiere a subsidiarias, pues estamos claros que el humano tiene subsidiarias. Ahora, el requerimiento está más claro que el agua. Allí le está pidiendo las comunicaciones del presidente de Luma con cualquier funcionario de gobierno relacionado a procesos antes, durante y después de la firma del contrato de Luma. Luma, en todo momento, Luma. Dicho eso, ¿verdad? Y está claro. De hecho, llama la atención que, como el tribunal sabe, Luma ha radicado cientos de páginas de mociones en este caso y ha levantado objeciones de todo tipo, privilegios jurisdiccionales. En ningún momento Luma dijo que no entendía ese requerimiento, que ese requerimiento no estaba claro. Se confundió hoy. La confusión le llegó en esta vista porque antes de la vista de hoy no estaban confundidos. Levantaron 20 planteamientos para no tener que cumplir con ese requerimiento, pero ninguno de ellos era que el requerimiento era confuso. Aquí yo no estoy diciendo que le crea o no le crea a este señor, ¿verdad? Independientemente de que me parece increíble lo que dice. Aquí lo que estamos diciendo se entiende bien fácil como un ejemplo. Si mi vecina, que se llama Geraldine, me pide prestar un pote de vinagre porque está cocinando, no es lo mismo que yo le diga a Geraldine, no te puedo dar el vinagre porque no tengo vinagre, que decirle busqué el vinagre y no lo encontré. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo que Jorge no tenía vinagre que Jorge no encontró el vinagre. Mucho menos si lo único que yo sé es que Jorge buscó el vinagre en el gabinete, pero no lo buscó en la alacena. Eso es lo que tenemos aquí. Si Luma hubiese dicho, mire juez, yo no puedo producirle esos documentos porque yo no los tengo. Ah, bueno, pues está bien, pues no los tiene. Le creerá o no le creerá a la Asamblea Legislativa, pero certificó que no los tiene. Convenientemente, ¿verdad? Lo que le llaman en inglés un lawyer's dodge. Dice, no, lo que pasa es que hizo una búsqueda razonable y diligente, whatever that means, ¿verdad? Una búsqueda razonable y diligente, no sabemos si fue esta mañana, antes de firmar la declaración, poco después de que este tribunal dicta, porque no dice cuándo fue que hicieron la búsqueda diligente razonable, dónde, qué buscaron, ¿verdad? Más allá de que buscaron la cuenta personal de este señor con la compañía, no dice dónde buscaron, qué buscaron, cómo buscaron, cuándo buscaron. Créame por fe, juez, que yo hice una búsqueda razonable y diligente y no lo encontré. Saben si está allí, pero fíjese, yo no lo encontré. Y eso es un problema. Ciertamente en el desacato civil existen sanciones menores al arresto
Y yo personalmente no conozco a este señor Stensby, no tengo nada en contra de él, ¿verdad? No tengo ningún interés particular de ver que lo arresten. Ahora bien, yo sí tengo un interés particular de que se respeten los poderes de investigación de la Asamblea Legislativa, que se respete esa prerrogativa constitucional que tiene la parte que yo represento, ¿verdad? Y ciertamente le pueden establecer las sanciones más severas y al final del día, ¿quién va a pagar esas sanciones? ¿Quién paga los gastos adicionales al contrato de Luma según el contrato? La Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Así que a mí no me sirve de nada pedirle al tribunal que le imponga una sanción económica a Luma para que la pague la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Eso no me hace ningún sentido. Dicho eso, nuevamente no se trata de si yo le creo o no. Se trata, ¿los tiene o no los tiene? De esa certificación no surge que no los tiene. Surge que hizo una búsqueda allí y no los encontró. Ciertamente no se trata tampoco de ir al proceso político. De hecho, dicen los compañeros pueden ir al proceso político. Si los compañeros son este señor que está aquí conmigo y yo, pues nosotros no estamos en ese proceso político, no somos representantes, ¿verdad? El proceso político es la comisión allá con representantes de los 5 partidos políticos que colegiadamente deciden lo que vayan a decidir y nosotros los representamos en los tribunales, pero lo que pasa ahí en la comisión está fuera de nuestro control. Lo que está en nuestro control es este requerimiento que hasta hoy no se tildó ni de ambiguo, ni de confuso, ni de tramposo, ¿verdad? Este requerimiento de yo quiero saber las comunicaciones escritas, electrónicas o por carta que tuvo el presidente de Luma, no de más nadie que no sea Luma, dice el president of Luma Energy, ¿con quién? Con cualquier oficial de gobierno, ¿verdad? Que decían que no se define, pero oficial de gobierno es alguien que trabaja para el gobierno, ¿verdad? Con cualquier oficial de gobierno en relación a información de que tenga cualquier tipo de relación o conexión con los procesos, con cualquier con procesos antes, durante y después de la aprobación y certificación acuerdo de Luma, del acuerdo contrato con Luma Energy en Puerto Rico. Eso es todo. Nada de ninguna otra compañía. Este señor que es presidente de esta compañía, ¿qué tiene la compañía sobre esas comunicaciones? Si no tiene nada, que lo certifique y se acabó el evento. Ahora que no me venga a decir que es que hice una búsqueda allí que no te estoy explicando y no lo encontré. Puede que esté, pero yo lo busqué y no lo encontré. Esa es la única objeción que queda aquí, ¿verdad? Y sobre lo que vaya a suceder en el proceso político, ¿verdad? De hecho, también se habló de que aquí estamos peleando con relación a los documentos que se entregaron. Nosotros se los entregamos a la comisión con el apercibimiento de que se está levantando el proceso de confidencialidad de los reglamentos de la Cámara y se manejará en un proceso legislativo interno, ¿verdad? Donde nosotros ya no participamos porque no, nosotros somos abogados que hicimos una comparecencia, en este caso ante el tribunal, para representar los intereses de la Cámara bajo el artículo 34A. Dicho eso, ¿verdad? Pues esa es nuestra posición, ¿verdad? No hay ningún interés particular por el arresto del señor Stensby, pero mucho menos hay un interés de que no se respete el poder de la rama legislativa de hacer requerimientos válidos y el poder de la rama judicial de compelerlos y hacerlos cumplir. Su señoría, si me permite brevemente, hay 2 clarificaciones importantes que tengo que hacer para el récord. El compañero ha mencionado que es la primera vez que Luma levanta la imprecisión y vaguedad del requerimiento. Eso es patentemente incorrecto. Se levantó en la contestación al requerimiento de información del 23 de marzo y en el documento SUMAC 44, que es el anejo 13 de la oposición a la moción de desacato, Luma presentó todo un anejo que se llama requerimientos que necesitan aclaración. El primero de esos requerimientos es este requerimiento 4 del 23 de marzo del 2021, en el que le expresamos a la comisión y al tribunal que el requerimiento es vago e impreciso, excesivamente amplio y no está debidamente definido para notificar debidamente al señor Stensby o Luma sobre la información que se solicita y presentar objeciones apropiadas y proteger los derechos procesales y constitucionales aplicables. Es abusivo y hostigador. Así que es uno de los planteamientos en derecho que Luma ha hecho a lo largo de toda la investigación y se levantó ante este tribunal. Así que es una controversia que sí se había presentado, aún, ¿verdad? Que esa objeción la comisión ha tenido meses también para clarificar y no es hasta ahora, ¿verdad? En función de que hay una orden de arresto y que es el único documento de 86 que estuvieron en controversia en algún momento, ¿verdad? Que la comisión ha aclarado y ciertamente ya hemos hablado en extenso sobre la imprecisión y cómo la certificación dentro de esa imprecisión
contesta que no se encontraron documentos responsivos y expresa los que el señor Stensby, los medios sobre los cuales no tiene control para dar información responsiva. Así que me uno, solicito que el tribunal tome conocimiento de eso y que abone a la petición que ya se ha hecho al tribunal de que se deje sin efecto la orden de arresto y se determine, ¿verdad?, que esto sería un asunto que en el proceso ante la comisión, el proceso confidencial se atienda. Lamentablemente la comisión hasta el día de hoy no había hecho estas clarificaciones, pero los derechos de Luma están consignados en el récord desde el 23 de marzo del 2021 ante la comisión. La segunda clarificación que quería hacer su señoría brevemente, el compañero también ha dicho en 2 ocasiones que una certificación que se presentó el 3 de noviembre del 2021 por el señor Paul Gauguin, se certificó que Luma no tenía información responsiva sobre los miembros de su junta de directores. Eso es incorrecto. En esa certificación, el inciso 6 se certificó que no había información de ATCO y Quanta responsiva, no de Luma. Ese es el ámbito de esa certificación. No creo que sea necesario entrar en ese detalle, pero es el párrafo 6 de la certificación en la que se hizo esa representación, y en la moción en cumplimiento de orden del 29 de octubre, Luma sí le representó al tribunal que estaría buscando información responsiva para presentar bajo sello de confidencialidad para una inspección en cámara. Así que Luma ha sido consistente en que cuanto a ATCO y Quanta no había información sobre la junta de directores conforme a la orden del tribunal, pero que en cuanto a Luma se procurarían y se entregaron, ¿verdad?, tan pronto el tribunal hizo la determinación de derechos sobre el particular. Eso sería todo, y me uno a las solicitudes de remedio que se han hecho en representación del señor Wayne Stensby y de Luma, de que nuestra moción presentada hoy que se deje sin efecto la orden de arresto. Bien. Compañero Martín, ¿iba a decir algo? Ok, yo entiendo la posición, ¿verdad?, de los compañeros que representan al señor Stensby. Es un poco complicada, sobre todo con todo lo que ha pasado en este caso. Yo, algunos de ustedes han estado en mi sala y conocen cómo yo pienso. Y el último remedio que siempre utilizo es la orden de arresto. Creo que muy pocas ocasiones he tenido que recurrir para vindicar la autoridad del tribunal a un desacato civil. Cuando llego a ese punto, es que no es que se me haya acabado la paciencia o se me haya agotado, pero pienso que es el único remedio o recurso que tengo disponible para incitar a las personas, persuadirlas a cumplir. Y me he dado cuenta en este caso que ha funcionado. Yo entiendo que ese inciso 4 ha sido contestado en su totalidad a través de la certificación que sometió el señor Stensby, porque el planteamiento que trae la Cámara con relación a eso es estrictamente un aspecto de credibilidad. Que podamos o no tener la misma opinión sobre la credibilidad del documento, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo cierto es que este no es el procedimiento para evaluar eso. Ese requerimiento sí se contestó a través de esa certificación, y la Cámara tiene otros mecanismos para poder obtener una información más allá de esa certificación. Ahora, yo no voy a dejar sin efecto la orden de arresto que emití. Sí le voy a pedir a los señores alguaciles que se encuentran dispersos por distintas áreas del área metropolitana que regresen acá al centro judicial y la orden de arresto se quede en suspenso. Una vez yo reciba de la Cámara, yo recibo una moción en conjunto donde los abogados informen que se cumplió con el requerimiento o de que no hay controversias sustanciales y que se puede dar el asunto por finiquitado, entonces dejo sin efecto la orden de arresto. Claro que van a venir controversias porque tal vez algunos
piensa que a esto le quieren dar largas al asunto y extenderlo. Yo voy a estar pendiente y si tengo que celebrar nuevamente una vista para poner los puntos sobre las IE, lo voy a hacer. Porque estoy consciente, más allá de que había un requerimiento y de que se retrasó la entrega y que se hicieron unos planteamientos de derecho, estoy consciente de que hay una investigación que se está llevando a cabo y conozco que se trata de figuras políticas que cierto sazón trae el ambiente que a veces se va de la idea, ¿verdad? O de la vista, realmente la investigación para atender otros asuntos que probablemente no tengan mayor relevancia que la investigación. Claro, pero yo tengo que separar, ¿verdad? La paja del grano y resolverlo con la mayor premura posible. La orden de arresto no se va a dejar sin efecto, la dejamos en suspenso. Cuando los compañeros en conjunto presenten la moción indicando que ya esto resolvió, pues entonces emitiré mi determinación sobre dejar sin efecto esa orden de arresto. ¿Ok? ¿Algo más? Señoría, brevemente, ¿verdad? Porque se dijo que hicimos una representación incorrecta de la declaración de la entrada número 82. Párrafo 10, se le pidió información sobre board members de Quanta, ATCO, Luma Energy, Servco y Luma Energy Manage. Y dijeron, basado en la búsqueda diligente, Luma no ha encontrado información. De hecho, el tribunal había dicho que no se produjera ese requerimiento en cuanto a Quanta y ATCO, pero sí en cuanto a Luma, ¿verdad? Ciertamente es para aclarar que la representación que estábamos haciendo es correcta, lo que dice la certificación, ¿verdad? Es una cuestión incidental para aclarar lo que se dijo, pero en cuanto a lo demás, pues entendemos claro la orden del tribunal. Y se produjo ayer esa información. Ok. Licenciado Andreu, ¿iba a decir algo? Señoría, ¿qué término usted va a dar para que esa moción conjunta se radique? Yo, honestamente, le tengo que decir que se me hace muy difícil pensar, precisamente por las razones que usted ha dado, de la dinámica del proceso político y escuchando al presidente de la comisión y al presidente de la Cámara de Representantes, las expresiones que hicieron hoy a la prensa. A mí me parece, su señoría, que con todo lo loable que pueda ser su intención, va a ser muy difícil que esos elementos políticos que usted mismo entiende que existen en ese proceso en la Asamblea Legislativa pueda culminar, su señoría, en unas instrucciones de esos legisladores, porque yo no dudo de la buena fe de los compañeros Martínez y Rodríguez, a quien me unen lazos grandes de amistad y conozco de su compromiso profesional. Pero ciertamente sus clientes, como tienen imbuido un proceso político y como el asunto de la investigación tiene que ver con asuntos que envuelven la política partidista de nuestro país, porque no puede su señoría tapar el cielo con la mano, y su señoría, como vive en este país y sabe cuál es el proceso político que vivimos todos los puertorriqueños diariamente, es muy difícil, su señoría, que la Cámara de Representantes vaya a decir y que se le deje a la Cámara de Representantes, fíjese, porque su orden le está dejando en manos de la Cámara de Representantes la decisión de si esa orden de arresto va a continuar o no, porque si ellos nunca le dan instrucciones a los compañeros para que puedan someter una moción conjunta donde se pueda decir que se cumplió, pues entonces
eso nunca va a ocurrir, y la manera en que usted lo está, por lo menos yo entendiendo que usted está dando su orden, me parece que es ambigua en el sentido de que le deja en manos de ese proceso político que puede estar empañado de los elementos políticos partidistas de nuestro país, dejarle en manos de que ellos sean los que determinen si van a suscribir una moción conjunta o no, diciendo que sí se cumplió con el requerimiento. Me parece, su señoría, que es muy peligroso y que se desvía del proceso y de lo que es jurídicamente la función del tribunal ante una solicitud de este tipo. Porque, repetimos, si ya su señoría entiende que se ha cumplido, fíjese como aquí su señoría ha dicho que se ha cumplido materialmente con la entrega de todo, excepto que hay una controversia sobre un solo requerimiento. Ahora dar para atrás y decir que la Cámara de Representantes es la que tiene que venir a decir en una moción conjunta si se cumplió todo, lo cual ya todos aquí estamos de acuerdo, incluyendo los compañeros que sometieron una moción conjunta diciendo que de las 3 que había controversia, 2 se cumplieron y que solamente hay una controversia sobre un asunto de un requerimiento confuso, que usted ha dicho para récord que usted entiende que la certificación de este requerimiento confuso cumplió a cabalidad. Ahora, decir que se queda en suspenso una orden para que entonces una de las partes, porque sea la que diga si vas a suscribir la moción conjunta o no, ahora de todo, pues me parece, su señoría, que excede con mucho respeto el ámbito de autoridad de vuestro honor. Porque ya este tribunal ha dicho para récord que sí se ha cumplido con todo, incluyendo el último requerimiento que su señoría acaba de decir, que la certificación cumple a cabalidad. Pues dejarlo ahora abierto, su señoría, para que sea la Cámara que vuelva a un segundo, como dicen los americanos, un segundo pensamiento. Ahora, para verificar y venir para atrás a decirle que lo que ya usted ha dicho que cumplió, no cumplió. Pues mire, vuestro honor, eso es sumamente peligroso y me parece contrario a derecho en lo que a un desacato se refiere. Si repetimos, su señoría ha sido claro, si materialmente se cumplió con la entrega de documentos en cada uno de los requerimientos, que los 3 que habían en controversia, 2 los compañeros suscribieron una moción conjunta de que se cumplió, y que usted ha dicho que el tercero, la certificación que hemos estado discutiendo hoy, cumple, pues vuestro honor, su señoría, la única, jurídicamente hablando, la única conclusión correcta es que se cumplió y que no procede el arresto que usted ordenó esta mañana, porque el arresto, cuando usted emite una orden de arresto, no puede ser una orden de arresto continua, es una orden de arresto sobre un acto en particular, y ese acto en particular se cumplió, y se cumplió con el propósito de la orden, que era vindicar la autoridad del tribunal y sobre el desacato. Ya eso se cumplió. Si ahora, sus señorías, viene la Cámara y la semana que viene le dice, hemos visto los documentos, su señoría, no se ha cumplido porque mire, tal y tal cosa, pues ya ahí, pues entonces tendrían que hacer nuevos requerimientos al tribunal, comenzaría un nuevo procedimiento, porque el viejo, al que se refirió la orden de arresto, ya terminó hoy. Entonces, eso es como más o menos que usted diga, voy a emitir un arresto contra el licenciado Andreu, no por lo que hizo ayer, sino por lo que pueda hacer mañana, y dejo la orden en suspenso a ver si se porta bien o no. Usted sabe que yo siempre me porto bien, pero realmente, su señoría, me parece
que el dejar en suspenso la orden cuando todos las partes están de acuerdo en que se cumplió con todo y en el que había controversia el tribunal ha dicho que la certificación cumple, pues su señoría me parece que excede la autoridad del tribunal. Y mire, yo estoy de acuerdo con usted de que a veces hay que utilizar este tipo de remedio que tiene el tribunal para hacer cumplir. Ok, si eso es lo que usted cree que pasó, ya pasó y se cumplió. Ahora hacia el futuro no se puede quedar una orden de arresto pendiente, su señoría. Hay otros medios que en el futuro y otros remedios que en el futuro el tribunal puede utilizar. Y por eso le pido reconsideración a los efectos de que se dé la orden de esta mañana, la que estamos discutiendo, se deje sin efecto por haber cumplido. Cualquiera en el futuro, pues obviamente en el futuro lo que pueda pasar, su señoría tiene la autoridad y la facultad de tomar decisiones, igual que mi cliente tiene el derecho a plantear lo que tenga que plantear y la Cámara tiene el derecho a plantear lo que tenga que plantear. Pero dejarlo abierto es muy peligroso, vuestro honor, precisamente por lo que usted ha dicho de que usted reconoce lo que es el proceso político partidista en nuestro país. Bien. Brevemente, licenciado. No, déjeme. Bueno, adelante, licenciado. Bien breve. Si no, nuestra posición siempre ha sido, pues, de hecho, llama la atención poderosamente que cuando Luma ha cumplido, la Cámara ha reconocido que cumplió. Y podemos tener diferencias, interpretaciones, y fíjense, en ese ámbito, cuando hay interpretaciones, los compañeros no tienen problema que se dilucide ahí en el ambiente político partidista y en la legislatura, pero cuando hay una orden de arresto, pues esa no. Esa hay que dejarla sin efecto porque la cumplimos. No, pues si cumplen. En todo momento, pues hemos dicho, se han producido los documentos, como este tribunal ha dicho, a cuentagota. En el día de hoy se hizo una entrega de documentos, de una documentación voluminosa, que la comisión está haciendo su trabajo examinando. Ciertamente, si cumplen con lo que se les requirió, nosotros vamos a ser los primeros en reconocerlo y decirle al tribunal que se cumplió. En las mociones que hemos presentado en el día de hoy, lo que le hemos dicho al tribunal es que la comisión está evaluando para entonces poder certificar que en efecto cumplió. Fíjese, juez, que como único Luma ha cumplido, no ha cumplido, pero ha entregado documentos, es bajo la presión del desacato. Es que en ningún momento aquí, desde que se comenzó este procedimiento, no se han entregado documentos, a menos de que haya sido por el mollero del tribunal. Entonces, me parece peligroso para mí. Ahora, yo digo que es peligroso no dejar sin efecto la orden de desacato, ¿verdad? Para que entonces ellos tengan el tiempo de volver a hacer nuevos planteamientos o a no reconocer que no dejaron de entregar documentos. Así que me parece prudente la decisión del tribunal dejarle suspenso y quizás concedernos hasta el lunes, web, en una moción conjunta, como lo hicimos hoy cuando el tribunal nos ordenó las partes de inmediato. La compañera Mercado se comunicó inmediatamente con nosotros, hicimos una videoconferencia, discutimos a saciedad con todas las diferencias que hemos tenido, pero lo discutimos respetuosamente, hicimos los planteamientos y el tribunal resolvió. Así que me parece prudente, web, la decisión del tribunal a raíz del historial procesal judicial que ha habido en este caso, en efecto, pues se pueda dejar en suspenso en lo que se afinan estos asuntos, pero no que se deje sin efecto, pues, porque eso es lo único que ha provocado que la parte demandada en efecto respete las órdenes y produzca los documentos que la Asamblea Legislativa le ha solicitado desde marzo. O sea, que no es un asunto desde ayer o antes de ayer o la semana pasada. Estos son requerimientos que se van pidiendo hace meses. Y que me parece prudente la determinación del tribunal de dejar el asunto en suspenso. Entendemos que hasta el lunes, ¿verdad? Es una fecha razonable. Sabemos que el tribunal recesa mañana y el viernes. Por lo tanto, pues entendemos que hasta el lunes debe de ser tiempo suficiente para poder evaluar esos documentos. Señoría, yo quisiera en 30 segundos, si me da una oportunidad para ¿Pero estás seguro que van a ser 30 segundos? Segurísimo, y ahora son 28. Mira, su señoría, sobre el carácter continuo que tendría la orden de desacato y la orden de arresto, usted debe tener presente lo siguiente: eso que le están pidiendo los abogados de la Cámara de Representantes tiene el efecto real e indeseable
de trasladar al foro judicial el trabajo que es eminentemente legislativo. Y eso no es el diseño de cómo funcionan las cosas en el sistema republicano de gobierno en Puerto Rico. Lo que tenía el tribunal ante sí, que era un caso y controversia, lo adjudicó. Ahora tienen que volver allá a la Cámara de Representantes y si no les gusta por dónde va la investigación, pues tienen que, mire, seguir otra vía y seguir otro curso. Pero la orden se cumplió y el hecho que daba pie a un posible desacato ya no existe. Así que no hay razón jurídica para sostener una orden predicada en hechos que no existen. Ya. Bien. Tiempo récord. ¿Perdón? Que ya, que no me he excedido de los 30 segundos que pedí. Ok, el párrafo número 3 de la moción en conjunto claramente establece que el demandante está en el proceso de cotejar que los documentos responsivos entregados constituyen la totalidad de los documentos solicitados. A tenor con ello, el demandante se encuentra en el proceso de cotejo de las miles de hojas entregadas en el día de hoy. Si esperaron para entregar todos esos documentos, como diríamos, ¿verdad?, de un sopetazo, ¿cómo puede la parte demandante estar en condiciones de evaluar que el requerimiento se cumplió en su totalidad? Entregar unas cajas llenas de papeles o información en un pendrive o información en un disco duro sin tener la posibilidad de analizar, de ver los documentos que se entregó, lo que se solicitó, no es cumplir. Eso no podemos darlo por cumplido. Mucho hago de dejar sin efecto la orden de dejar en suspenso y no de dejar en suspenso la orden de arresto y no ordenar que se diligencie, se arreste y se ingrese hasta que se coteja que en efecto se ha cumplido. Pero decirme que la deje sin efecto, porque más adelante puedo hacer lo mismo, siento que es lo mismo que ha pasado, seguir atrasando y atrasando y atrasando la entrega. Los compañeros han funcionado muy bien reuniéndose y las compañeras han sido sumamente diligentes desde que emitimos en este caso, desde la semana que tuvimos la vista, radicando mociones y escritos e informando al tribunal. Cumplimos con esto, cumplimos. De hecho, la moción esa de 108 páginas fue la base que utilicé para poder analizar, igual que los escritos de los compañeros Martínez Luciano, para verificar qué era lo que me quedaba pendiente de evaluar de documentos que hay que entregar. Por ende, pedirme ahora que la deje sin efecto la orden de arresto, no. La voy a dejar en suspenso y los señores alguaciles que regresen, se dejen en suspenso el lunes hasta las 5 de la tarde para presentar escrito la moción en conjunto, informando que en efecto ese inciso que quedaba pendiente, el requerimiento número 12 del 15 de marzo, ya con eso quedó cumplido en su totalidad. Porque de acuerdo a la moción en conjunto era el único que quedaba. El otro era la interpretación de la certificación. Bueno, quedaba otro que se produjo. Quedaba un documento que se había producido con tachaduras y se produjo hoy sin tachaduras. Sí, eso vi que... Eso está al otro lado, sí. Sí. Su señora, yo eso quisiera añadir que en el párrafo 3 que usted acaba de citar, la parte demandante acreditó que sin duda los documentos que se entregaron son responsivos, así que aún que hay un análisis, no hay controversia en torno a que es responsivo, quiere decir que se respondió al requerimiento y está en el mismo párrafo 3. Que nos parece que eso pues, es una admisión de que la fase de entrega y cumplimiento, que es lo que se requirió en la orden del 9 de noviembre emitida por el tribunal, se cumplió. No, vuestro honor, eso lo que quiere decir es que se pidieron facturas, se pidieron timesheets, se pidieron documentos de apoyo de lo que se le factura a la autoridad y en efecto eso fue lo que se produjo. Si allí están todas las que corresponden a las facturas que tenemos de la autoridad, que es el ejercicio que estamos haciendo, y si están completas, yo no lo sé.
tan pronto lo sepa, y si es antes del lunes, yo quiero salir de esto, que el tribunal vio hasta el lunes a las 5, y mañana o pasado lo tenemos, aunque el tribunal no abra, lo radicamos en SUMAC y nos comunicamos con la compañera. Ahora bien, el hecho de que yo esté diciendo que lo que se produjo sí va en el sentido de lo que se pidió, no es lo mismo de decir que se produjo todo lo que se pidió, son dos cosas bien distintas. Sí, yo entendí, yo creo que yo entendí. Yo quiero que estén claros que si se trata de una cuestión de interpretar lo que se solicita, eso nosotros lo vamos a atender rapidito, ahí no tiene mucho tema. De hecho, si hay alguna controversia que se vaya a presentar al tribunal, el mismo lunes, igual que hicimos hoy, tenemos una vista urgente para atenderlo, pero atenderlo rápido y poder resolver el asunto. ¿Ok? Para estar claro, para que el récord está claro, la moción conjunta que hay que radicar antes de las 5 de la tarde del lunes se requiere exclusivamente, exclusivamente lo que está en el inciso 3 de la moción conjunta radicada en el día de hoy. Sí, eso es todo lo que nos quedó pendiente conforme a la moción conjunta que los compañeros presentaron. Eso es lo único que tengo, o sea, ya la controversia, lo que nos queda es una sola cosa. Perfecto. Muy bien, muy bien. Así se hará, vuestro honor. ¿Algo más? Nada más por nuestra parte, nada más, señoría. Agradecerle al tribunal y desearle buenas tardes a todos. Gracias. Bien, muchas gracias a todos por conectarse y cooperar en el asunto, ¿verdad? Siempre es un placer saludarlos a todos. Cuídense. Una sola cosa, usted va a notificar, aunque sea un parrafito que diga que la orden se deja en suspenso hasta el lunes a las 5. Yo tengo alguaciles esperando que me comunique, y al jefe de alguaciles aquí en la oficina, y creo que él está escuchando. Pues muy bien. Sí, no se preocupe. ¿Cómo no? Okay. Hasta luego. Muchas gracias.